Buenos días. Gracias por acompañarme en esta clase de Introducción a la Genética Humana dentro de Biología. Mi nombre es Roque Daniel Carrero Valenzuela. Soy médico, doctor en Genética Humana, especialista en Genética Médica y Molecular y el profesor de Genética de la Facultad de Medicina. Si se aprueba la propuesta que como orientación genética hemos hecho en el marco del cambio curricular de la carrera de médico, con esta clase comenzaríamos una serie de 3 módulos destinados a apoyar el desarrollo de las competencias genéticas del médico general. Un módulo básico, en el que las enfermedades estarán presentes solo como ejemplos. Un módulo patológico, como parte de anatomía y fisiología patológicas, orientado a que ustedes conozcan y entiendan enfermedades genéticas a la luz de los conceptos aprendidos previamente, y un módulo clínico, en el marco del practicantado rotatorio, durante el cual ustedes aplicarán sus conocimientos al manejo de pacientes de genética médica y sus familias, a fin de ejercitar y completar las competencias mencionadas. Lo programado para este año incluye 5 clases no obligatorias, 5 trabajos prácticos, una sesión semanal de consulta conmigo, los viernes de 10 a 13 horas, y también la posibilidad de contactarme por correo electrónico. En lo que hace a los objetivos de esta clase, hoy trataré de ayudarlos a fundar bioéticamente su acceso al campo de la genética humana y médica. Distinguir las intervenciones médicas de las eugenésicas. Utilizar adecuadamente conceptos básicos de genética humana. Reconocer peculiaridades de los diferentes tipos de herencia humana e identificar las competencias a lograr en relación con la genética médica. La genética es una disciplina científica y como tal conviene comenzar recordando la vinculación que sus intervenciones en general tienen con la ética, esto es, la posibilidad de ser calificadas como buenas o malas debido a que son acciones humanas. Cierto es que el conocimiento científico es un producto que debe evaluarse de otra manera, con el objeto de verificar su correspondencia con la realidad. Pero a diferencia del conocimiento en sí, la investigación que lo genera, la información que se basa en él y la aplicación que de él se hace al desarrollo tecnológico son todas acciones pasibles de juicio ético. ¿Qué tiene esto que ver con la genética? En enero de 1955, y hablando en Hiroshima, Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica, reconoció públicamente que los científicos, y más específicamente los físicos, habían conocido el pecado. Pero ya era tarde. Las innovaciones tecnológicas resultantes del uso de la energía nuclear han permitido iluminar ciudades, propulsar navíos y tratar enfermos de cáncer, pero también exterminar poblaciones, causar defectos congénitos y contaminar el medio ambiente. Hasta cierto punto, se podría decir que la genética tiene tanto potencial de daño como la energía nuclear, si no más. En 2018 se comunicó el nacimiento de 2 bebitas genéticamente modificadas para hacerlas resistentes a la infección por el virus del SIDA. Y poco después se publicó que la pérdida de funcionalidad del gen mutado incrementaba significativamente la mortalidad, entre otras cosas por gripe. Si bien tal significación se redujo al reanalizar los datos,
La temeridad del primer autor quedó en evidencia. Investigación, información y desarrollo tecnológico son todas acciones susceptibles de análisis bioético. La bioética, o ética del actuar humano en el ámbito de lo viviente, es una disciplina de aparición relativamente reciente, considerada por algunos como una nueva ética especial, y por otros simplemente como la aplicación racional de los principios éticos a problemas nuevos. Ahora bien, ¿cuándo se considera que un acto humano es racional? Tampoco hay una sola respuesta para esta pregunta. Para Aristóteles y Tomás de Aquino, la racionalidad consiste en actuar en forma natural y prudente, mientras que para Kant se trata de partir de principios. Ambas posturas fundan las éticas del deber, entre las que cabe incluir a la ética médica, y son las que guían a los consejos deontológicos y tribunales de ética. Diametralmente opuesta es la posición de Hume, para quien un acto es racional si satisface un deseo. Esta intuición constituye la piedra angular de la ética del deseo, que hoy anima tantas reivindicaciones de derechos. Habermas, por su parte, subraya la necesidad de que los actos humanos se basen en consensos legítimos. La ética del consenso derivada es la que se practica en los comités de bioética asistenciales y de investigación. Por atractivos que sean, la experiencia indica que los consensos particulares son difíciles de alcanzar, salvo que los miembros del comité compartan principios éticos tradicionales, como hacer el bien y evitar el mal, elegir el mal menor y tolerar, pero no procurar, el efecto secundario malo, y que además se hayan puesto de acuerdo previamente en aplicar un determinado conjunto de principios o pautas en el análisis de los problemas. Con respecto a estos principios o pautas, los conjuntos más utilizados son dos. El principista de Georgetown, que incluye autonomía, beneficencia y no maleficencia, constituyendo solo esta última un verdadero principio, y justicia. Y el personalista, que comprende defensa de la vida, libertad y responsabilidad, totalidad o principio terapéutico, y solidaridad y subsidiariedad, todos ellos verdaderos principios. Cabe destacar que las pautas detalladas en primer lugar y los tres últimos principios personalistas se corresponden entre sí bastante bien, pero que la defensa de la vida no tiene contrapartida principista. Finalmente, adviértase que el consenso no crea la verdad, sino que debe estar a su servicio, a riesgo de caer en relativismo moral. El consenso no legitima a la verdad, sino que la verdad es la que legitima al consenso. La precedente exposición sobre ética y bioética sirve como contexto para aclarar la confusión que hoy existe entre genética médica y eugenesia. Ambas se vinculan con la genética como estudio científico de la herencia y la variación. Pero mientras que la primera se aplica al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades humanas, la segunda se dedica a mejorar la población
mediante el control de la reproducción. En el siglo XIX, Gregor Mendel y Francis Galton fundaron respectivamente la genética como disciplina y la eugenesia como política social basada en ideologías y doctrinas pretendidamente científicas. El siglo XX, por su parte, fue testigo del nacimiento de la genética médica, pero también de las esterilizaciones forzadas en Estados Unidos e Inglaterra desde principios de siglo, del exterminio legal de discapacitados mediante la Action T4 nazi y el aborto eugenésico, de la incorporación de los niños no deseados, entre comillas, a las víctimas potenciales y de las diferentes formas de eutanasia promovidas en nombre de un supuesto derecho a morir. Entre los médicos genetistas que adhirieron firmemente a la tradición hipocrática, se destacó Jérôme Lejeune, co-descubridor del síndrome de Down. Hoy en día, el uso terapéutico de la genética es una promesa aún por concretar. En contraposición, las amenazas se han multiplicado e incluyen la aplicación del diagnóstico genético como control de calidad, la ampliación de la visión eugenésica en orden a suprimir a los innecesarios, además de los inferiores y no deseados, todo entre comillas, la creciente aceptación cultural de las prácticas eugenésicas y su transformación en asunto privado, la popularización de la reproducción artificial sin las salvaguardas adecuadas para el ser humano por nacer, y el advenimiento de tecnologías que hacen posible modificar el genoma y eventualmente dañarlo. Se ha señalado que el asesoramiento genético es, a la vez, una práctica médica y eugenésica. ¿En qué consiste esta práctica? Los genetistas asesoramos al informar a un paciente por qué ocurre y en qué consiste una enfermedad, si se hereda y cómo, y cuál es y de qué manera se puede reducir el riesgo de que aparezcan nuevos casos en la familia. Se trata de un acto plenamente médico, de un servicio enmarcado en la relación médico-paciente, totalmente respetuoso de la autonomía, o si prefieren, de la libertad y responsabilidad de las partes, y como tal realizado de común acuerdo, libre de presiones y absolutamente confidencial. Y a la vez, es un ejercicio educativo de medicina preventiva con la potencialidad de reducir la incidencia de la afección abordada no solo en la familia, sino en la población. O sea, un acto genuinamente eugenésico. ¿Cuál es el límite? Incluso con las mejores intenciones, nuestra intervención dejará de ser médica para convertirse en puramente eugenésica si la utilizamos o permitimos que se la utilice para destruir pacientes, nacidos o por nacer, impedir su reproducción o coaccionarlos en tales sentidos. Frente a semejantes desafíos, no debemos olvidar nunca que como médicos adherimos a una tradición de 25 siglos, iniciada por Hipócrates al decidir que nosotros no íbamos a matar, incumbencia que el curador primitivo sí tenía. Consecuentemente, en la fórmula del juramento que sus discípulos debían hacer, el padre de la medicina incluyó: no me avendré a pretensiones que afecten a la administración de venenos, ni persuadiré a persona alguna
con sugestiones de esa especie. Me abstendré igualmente de suministrar a mujeres embarazadas pesarios, hoy llamados dispositivos intrauterinos, o abortivos, conocidos en la actualidad como antinidatorios, embrio y o feticidas y expulsores. El hipervínculo al pie les permitirá acceder a un trabajo que como nota de pie de página incluye una traducción de la fórmula completa del juramento original. Todos los seres vivos nos parecemos a nuestros padres y a los demás individuos de nuestro pueblo y de nuestra especie, pero no somos idénticos. En 1905, Bateson llamó genética al estudio científico de los fenómenos de la herencia y la variación en los seres vivos. Una definición más moderna describiría a la genética como el estudio científico de los genes, su expresión fenotípica, sus cambios moleculares, su transmisión a la descendencia y su dinámica poblacional. La variedad genética que se observa en la especie humana comprende polimorfismos y mutaciones. Los polimorfismos son entidades relativamente comunes, cada una con una frecuencia de 0,5 o 1% o mayor. En cambio, las mutaciones son relativamente raras y sus frecuencias individuales son menores que 0,5 o 1%. ¿Para qué sirve recordar esta diferenciación? En general, y sabiendo que los cambios genéticos pueden ser perjudiciales, neutros o beneficiosos, conocer la frecuencia de una variante en la población permite estimar su relevancia patogénica cuando se la encuentra en una subpoblación anormal. La variedad fenotípica humana consiste en rasgos simples y complejos. La figura presenta algunas de las alternativas excluyentes que un rasgo simple puede ejemplificar. Puede haberse adquirido o constituir una característica heredada. Puede ser cualitativo, discontinuo o discreto, como el color de ojos, o cuantitativo o continuo, como la inteligencia, la estatura y la tensión arterial. Puede carecer de base genética o epigenética, o tenerla. Puede ser esporádico o familiar, según que afecte a uno solo o a varios miembros de una familia. Puede manifestarse postnatalmente o ser congénito, esto es, estar presente en el momento del nacimiento. Recuérdese que entre otras combinaciones posibles, un rasgo simple puede ser simultáneamente adquirido, esporádico y genético, como muchos tumores benignos, o congénito, familiar y no genético, como una rubeola congénita en gemelos, o esporádico y postnatal, pese a ser genético y heredado, como el primer caso de una ataxia espinocerebelosa recesiva tipo 8 en una familia. Los rasgos complejos, por su parte, al resultar de múltiples factores, pueden combinar características que en los rasgos simples serían excluyentes. Así, en el desarrollo del cáncer pueden actuar sucesivamente mutaciones heredadas y otras adquiridas. Y hay enfermedades como la fenilcetonuria en las que la anomalía genética no basta, sino que requiere también de un ambiente determinado para expresarse. El modelo básico de la genética representa al genotipo, gen o conjunto de genes, dando lugar al fenotipo, rasgo o conjunto de rasgos observables a múltiples niveles. El ambiente interviene en este proceso de diversas maneras, incluso epigenéticamente mediadas,
pero también puede actuar directamente sobre el genotipo y generar una mutación, o sobre el fenotipo produciendo una fenocopia. Veamos como ejemplo lo que ocurre con la fenilalanina de la dieta, un aminoácido esencial. Normalmente, el gen de la fenilalanina hidroxilasa genotipo dirige la síntesis de la enzima normal, fenotipo bioquímico. Esta modifica a la fenilalanina que ingresa para que pueda ser metabolizada sin problemas, y ello hace a la normalidad de los niveles del aminoácido en sangre, fenotipo metabólico, y a la salud del paciente, fenotipo clínico. En cambio, un gen anormal da lugar a una fenilalanina hidroxilasa deficiente, que no puede procesar el aminoácido aportado normalmente por la dieta, por lo que éste se acumula hasta niveles tóxicos y causa una enfermedad, la fenilcetonuria. Un cuadro similar aparece en ratones experimentalmente intoxicados con paracloro o alfa-metilfenilalanina, lo que constituye un ejemplo de fenocopia. El esquema puede ampliarse incorporando la acción humana, sea esta positiva o negativa. A nivel genotipo, la terapia génica sería positiva y la mutagénesis por exposición a radiaciones negativa, por ejemplo. A nivel fenotipo, los medicamentos y la cirugía ejemplificarían la acción positiva y las iatrogenias culposas o dolosas la negativa. El ambiente puede ser modificado positivamente mediante el saneamiento ambiental y negativamente por la contaminación. Y la expresión de los genes puede resultar influida positivamente por la dieta, la gimnasia y la educación, y negativamente por los hábitos nocivos. Genes y ambiente intervienen en mayor o menor grado en la génesis de casi todas las enfermedades humanas. Ejemplos del extremo genético del espectro serían la estenosis pilórica, afección causada por una hipertrofia muscular que dificulta el tránsito gastroduodenal, y el síndrome de Down. Ejemplos de su extremo ambiental, la desnutrición y los traumatismos. Por su parte, la fenilcetonuria y la hipertensión arterial esencial se ubicarían más cerca de la parte media del espectro. La parte inferior de este esquema recuerda que la eficacia de las acciones preventivas existentes es tanto mayor cuanto más relevante es la causalidad ambiental. La herencia en los seres humanos se clasifica primariamente en genética y epigenética, según que el compromiso del material genético afecte a la secuencia del ADN o esté mediado por modificaciones de éste que no afectan a su secuencia, como la metilación. A su vez, la herencia genética puede ser nuclear o mitocondrial. Dentro de la herencia nuclear cabe distinguir la herencia monogénica o mendeliana, en la que en cada individuo opera solo un gen o un par de genes homólogos. La herencia poligénica, de la que son responsables dos o más genes o pares de genes en todo individuo, y que también se conoce como multifactorial, concepto este más abarcativo porque denota la intervención de factores ambientales. La herencia cromosómica, en la que el fenotipo
se vincula a cromosomas o segmentos cromosómicos de 3 megabases o más. La herencia genómica, en la que la cantidad de material genético involucrada es menor que 3 megabases. La herencia mitocondrial, por su parte, es la que tiene como sustrato físico al ADN mitocondrial. En cuanto a la herencia epigenética, se ha detectado modificaciones epigenéticas tanto en el material genético nuclear como en el mitocondrial, pero los ejemplos de herencia epigenética descritos hasta ahora corresponden todos al primero. El nacimiento de la genética como disciplina científica fue posible gracias a que Mendel intuyó que la variedad fenotípica que resultaba de la reproducción sexual debía poder explicarse mediante reglas matemáticas sencillas. En orden a demostrarlo, cruzó plantas de arvejas de jardín de la especie Pisum sativum y se enfocó en rasgos específicos como textura de la semilla, color de los cotiledones, etc. Cada uno de esos rasgos presenta dos formas contrastantes o alélicas, o sea, textura lisa o rugosa y color amarillo o verde. Mendel analizó las proporciones de estas que aparecían en las dos generaciones, filial 1 o F1 y filial 2 o F2, siguientes al cruzamiento parental de dos plantas puras para una u otra forma alélica. Los experimentos que Mendel realizó le permitieron inferir sus 4 principios, los cuales en un lenguaje moderno plantean lo siguiente. Los genes mantienen su individualidad aunque no se manifiesten. Los genes se encuentran de a pares. Los genes que integran cada par se separan durante la gametogénesis, formulación que suele llamarse primera ley o ley de la segregación. Los miembros de cada par se distribuyen en los gametos independientemente de los de cualquier otro par, principio comúnmente denominado segunda ley o ley de la segregación independiente. Se ha discutido mucho si lo que Mendel descubrió se debió a buena fortuna o sagacidad. Lo indudable es que el hecho biológico que hizo posible su descubrimiento es que los rasgos que analizó se debían a genes ubicados en cromosomas diferentes. Para advertir la importancia de su aporte, hay que recordar que si bien en la época de Mendel ya se conocía la reproducción sexual, aún no se había descubierto los genes, ni los cromosomas, ni el ADN. En consecuencia, Mendel no podía saber, por ejemplo, que en ocasiones un rasgo está determinado por un único gen en hemicigosis, y no por dos, que los genes sinténicos, o sea los ubicados en un mismo cromosoma, tienden a cosegregarse, esto es, a pasar juntos a la descendencia. Que esta tendencia o ligamiento es tanto más fuerte cuanto menor es la distancia que los separa, y que en realidad lo único que torna factible que la distribución de los genes sinténicos se ajuste a la segunda ley es la recombinación genética. El mendelismo opera en el ser humano. La figura muestra lo que se espera que ocurra cuando un varón y una mujer portadores de la misma forma de albinismo oculocutáneo se unen. El cuadrado representa al sexo masculino, el círculo al femenino y el relleno al fenotipo anormal. Cada individuo tiene dos genes. El gen se identifica mediante la letra inicial de la forma recesiva del rasgo, en este caso albinismo, por lo que se emplea una A mayúscula si se trata del alelo dominante y una minúscula si es el alelo recesivo. Ambos progenitores tienen un alelo dominante
y uno recesivo, por lo que corresponden a la primera filial o F1 de los cruzamientos de Mendel. La siguiente generación o F2 presenta las 4 combinaciones igualmente posibles de los genes de sus padres en proporción 1, 2, 1. O sea que el 25% de sus miembros tiene solo el alelo dominante, el 50% ambos alelos, si bien el origen parental de cada uno es diferente, y el 25% únicamente el alelo recesivo. Las 3 primeras combinaciones corresponden al fenotipo normal y la cuarta al albino, por lo que la proporción de los fenotipos alternativos es 3:1. Veamos ahora algunos conceptos genotípicos relacionados con la primera ley. Gen es la unidad funcional del material genético, o sea, la menor cantidad de ADN a cargo de realizar una tarea. Locus es la posición relativa de un gen a lo largo de la molécula de ADN de la que forma parte. Alelo es cada una de las versiones moleculares que un gen presenta en una población. Algunos autores también llaman alelos a los genes que ocupan loci correspondientes en el par de cromosomas homólogos, aunque sean molecularmente idénticos. Heterogeneidad genética alélica significa que un fenotipo determinado puede deberse a diferentes alelos del gen responsable en distintos individuos. Heterogeneidad genética de locus se refiere a que un cierto fenotipo puede estar determinado por diferentes genes no homólogos en distintos individuos. Homocigota es el genotipo integrado por un solo alelo en dosis doble, o como dirían algunos autores, por un par de alelos idénticos. Heterocigota clásico es el genotipo que contiene un alelo dominante y otro recesivo. Heterocigota compuesto es el genotipo formado por 2 alelos mutantes diferentes, independientemente de si el fenotipo resultante es dominante o recesivo. Hemicigota es el genotipo constituido por un solo gen, como el que los varones de la especie humana tienen para todos los genes completamente ligados al X y al Y. Para ilustrar lo anterior, la siguiente figura muestra el resultado de una investigación molecular mediante la técnica del slot blot, en la que ADN de los miembros de la familia de un afectado por fibrosis quística, representada en la parte superior, ha sido hibridado con 3 sondas radioactivas para el gen CFTR. Una capaz de reconocer alelos con el codón normal para fenilalanina en posición 508, otra específica para el alelo con una deleción de ese codón, denominada delta F508, y una tercera diseñada para unirse cuando el codón en posición 508 codifica una cisteína, denominada F508C. La presencia de un alelo determinado se evidencia como una mancha en la fila correspondiente y su ausencia como un vacío. Las manchas encolumnadas debajo de cada individuo demuestran que todos tienen 2 genes para SFTR, con una aparente excepción. El individuo que resultó positivo solamente para el alelo con la deleción, representado en el árbol mediante su símbolo completamente relleno de negro, tendría este alelo en dosis doble y sería por lo tanto homocigota, lo cual explicaría su fibrosis quística. La alternativa sería que tenga otra mutación que también imposibilite la hibridación de la sonda NL, en cuyo caso sería heterocigota compuesto y estaría igualmente afectado.
Los individuos que tienen el alelo con la deleción y un alelo normal identificado genealógicamente con símbolos mitad blanco y mitad negro son heterocigotas clásicos y no están afectados. Los individuos que tienen un alelo delta F508 y otro F508C, cuyos símbolos aparecen mitad rayados y mitad negros, son heterocigotas compuestos sin fibrosis quística, porque F508C es una variante relativamente benigna. La primera ley se vincula también con varios conceptos fenotípicos. Fen o rasgo es la unidad más o menos simple del fenotipo. Dominante es la forma del rasgo que se manifiesta tanto en el homo como en el heterocigota. Recesiva es la que se manifiesta solo en homocigosis o heterocigosis compuesta. Dominancia intermedia es la situación en la cual los heterocigotas están menos severamente afectados que los homocigotas. Es el caso de la gran mayoría de las enfermedades autosómicas dominantes humanas, excepto, por ejemplo, la corea de Huntington y posiblemente la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob hereditaria, en las que la edad de comienzo, la severidad y la rapidez de la evolución son idénticas en los homo y en los heterocigotas. Dominancia incompleta es la situación de los heterocigotas, en los que el alelo dominante normal no alcanza a ocultar por completo el fenotipo recesivo anormal, como ocurre con la deformación de los glóbulos rojos en la anemia falciforme y la reducción de los niveles de enzima normal en la enfermedad de Tay-Sachs. Nótese que en el ser humano, dominancia incompleta y dominancia intermedia serían dos caras de una misma moneda, ya que lo que en realidad varía en los casos ilustrativos es si el alelo dominante es el normal o el anormal respectivamente. De ambas definiciones, la de dominancia intermedia correspondería a lo que Debris, Correns y Shemark describieron en Vegetales de 1900, esto es, una mezcla o combinación de los fenotipos alélicos, que en el caso humano serían el normal y el anormal. No ocurriría lo mismo con la dominancia incompleta, originalmente descrita por los mismos autores como un fenotipo nuevo, diferente del dominante y del recesivo, pero que en el caso humano significa tan solo que el rasgo recesivo también se puede detectar en los heterocigotas. Y codominancia es la expresión fenotípica de dos alelos dominantes cuando coexisten en un heterocigota. Pleiotropía es la habilidad de un gen para influenciar múltiples rasgos y o sistemas. Penetrancia es la fracción que manifiesta un gen de entre todos los miembros de una familia que lo poseen. Cada individuo con el gen se clasifica como penetrante o no penetrante. Puede ocurrir que la falta de penetrancia se mantenga hasta cierta edad y que luego el rasgo se manifieste. Y expresividad es la severidad clínica que la expresión de un gen presenta en diferentes afectados de una misma familia. Tal expresión puede ser más o menos severa e incluso agravarse con la edad, pero no estar ausente porque su ausencia implicaría falta de penetrancia. Veamos ahora algunos ejemplos. La neurofibromatosis es una enfermedad autosómica dominante que presenta penetrancia elevada, expresividad variada y más severa con la edad, heterogeneidad alélica y pleiotropía. La diapositiva ilustra el compromiso multisistémico a nivel de piel, consistente en manchas café con leche, neurofibromas cutáneos y lunares en la axila.
de planos más profundos, revelados por neurofibromas subcutáneos y un neurofibroma plexiforme. De la columna vertebral, ostensible como escoliosis, o sea, desviación lateral de la columna. De otros huesos y del iris, en el cual se advierte varios nódulos de Lisch. La acondroplasia es un ejemplo de enfermedad autosómica dominante con penetrancia completa, expresividad prácticamente fija y homogeneidad genética casi total, porque el 98% de los casos se debe a la sustitución de la glicina 380 por arginina en FGFR3. Nótese la diferencia fenotípica entre el miembro homocigota y el miembro heterocigota de este par de hermanos, debida no a una expresividad variable, sino a herencia intermedia. La hemoglobina S reducida es particularmente rígida y causa que los glóbulos rojos tomen forma de hoz, con las consiguientes crisis secundarias al bloqueo capilar, destrucción y anemia. Los afectados homocigotas recesivos o heterocigotas compuestos padecen anemia falciforme. En cambio, los heterocigotas clásicos tienen la hemoglobina A normal y la S anormal, el rasgo falciforme, o sea, algunos eritrocitos en forma de hoz, y sintomatología leve solo en situaciones de ejercicio físico extenuante, por ejemplo. Y como veremos en la clase de genética bioquímica, el grupo sanguíneo AB es heterocigota y expresa codominantemente ambos antígenos en la superficie de sus glóbulos rojos. Veamos ahora la segunda ley de Mendel en humanos. Supongamos el caso de un matrimonio cuyos miembros están sanos, pero son heterocigotas para sendos genes recesivos no homólogos, uno vinculado al albinismo, representado por la letra A, y el otro a hipoacusia o sordera, representado por la letra S, por lo que la pareja corresponde a la F1 de la segunda ley. Conforme a ella, 9 de cada 16 de sus hijos serían normales. 3 albinos con audición normal, representados por la figura rellena con color magenta. 3 sordos con pigmentación normal, en rojo, y un albino y sordo en naranja, o sea, una proporción fenotípica 9-3-3-1. La proporción genotípica que puede inferirse de este cruzamiento es más compleja y está implícita en la diapositiva. 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. El albinismo aludido como ejemplo de la primera ley es una afección autosómica recesiva y los afectados son homocigotas o heterocigotas compuestos. En consecuencia, ¿qué proporción de hijos albinos cabría esperar del matrimonio representado en la diapositiva? ¿100% diríamos? Sorprendentemente, en algunas familias no muy frecuentes, como la aquí esquematizada, la respuesta es 0%. Lo que ocurre es que el albinismo de uno luce como el del otro, pero es genéticamente diferente. Esto es posible porque el albinismo es heterogéneo a nivel de locus, por lo que en sentido estricto no deberíamos hablar del albinismo, sino de los albinismos. Supongamos, por ejemplo, que el padre es homocigota
para OCA1 y la madre lo es para OCA4. Ambos albinismos oculocutáneos autosómicos recesivos, fenotípicamente similares, cuyos genes están en los cromosomas 11 y 5 respectivamente, y cuyos alelos recesivos anormales designaremos aquí con A y B minúsculas. Y supongamos también que ambos progenitores son homocigotas dominantes para el otro gen. En consecuencia, cada uno de los hijos debe haber heredado un alelo anormal de un progenitor y un alelo normal del otro para ambos genes, por lo que todos ellos son heterocigotas clásicos, o sea, doblemente heterocigotas, y por lo tanto fenotípicamente normales. Téngase en cuenta que siendo como somos todos nosotros heterocigotas para gran parte de nuestros genes, el concepto de doble heterocigosidad se aplica solamente en casos en los que los genes involucrados intervienen en la determinación de un mismo fenotipo. La herencia poligénica o multifactorial tiene características que la diferencian de la mendeliana. Como vimos anteriormente, tiene como base a 2 o más pares de genes en cada individuo. Tales genes suman su acción en una interacción aditiva, como la que existe en la estenosis pilórica, o bien uno de ellos permite la expresión del otro en una interacción epistática, como la que se da entre los genes H y ABO. La influencia del ambiente suele ser significativa. Los rasgos pueden ser continuos o discontinuos. La filial 1 presenta un fenotipo uniforme e intermedio. En la filial 2 puede llegar a haber tantas clases fenotípicas como genes haya, multiplicados por 2 más 1, o sea, 2n más 1. En esta herencia, el mínimo de clases fenotípicas en la F2 es de 5. La frecuencia puede diferir según el sexo de los afectados. El riesgo de recurrencia en la familia disminuye a medida que el parentesco se hace más lejano, pero en comparación con la herencia mendeliana, la reducción es más importante y el riesgo menor. Por alejados que estén los padres de la media poblacional en un sentido o en el otro, los hijos tienden a retornar a esa media. Así, por ejemplo, los hijos de padres muy altos son en promedio más bajos que sus padres. Para los rasgos anormales, la susceptibilidad vinculada a la acumulación de factores genéticos y ambientales se traduce en enfermedad cuando tal acumulación supera un cierto umbral. Si el fenotipo está determinado solo por genes, el número máximo de clases fenotípicas en la F2 es 2n más 1, y se calcula multiplicando el número máximo de alelos por gen, o sea 2, por el número de genes, o sea n, y sumando 1 al resultado. La herencia mendeliana involucra a un solo par de genes, por lo que tiene un máximo de 3 clases fenotípicas en la F2. La herencia poligénica, en cambio, involucra a un mínimo de 2 genes, que al multiplicarse por 2 y sumar 1, dan lugar en la F2 a 5 de tales clases. Si además de varios pares de genes hay factores ambientales operando, el número de clases fenotípicas puede incrementarse hasta resultar en una variación continua. ¿En qué medida el parentesco condiciona el riesgo genético? En la figura están representados un padre, 2 de sus hijos y 2 nietos. Los padres, hijos y hermanos son entre sí parientes de primer grado y comparten el 50% de los genes. Abuelos y nietos son parientes de segundo grado
y tienen en común el 25%. Tíos y sobrinos son parientes de tercer grado y comparten el 12,5%. Y los primos hermanos, parientes de cuarto grado, solo el 6,25%. El riesgo de recurrencia, esto es, el riesgo de que la enfermedad aparezca de nuevo, para cada pariente de un afectado es igual al porcentaje de genes que comparte con él en la herencia mendeliana, pero en la poligénica es menor. Las afecciones multifactoriales pueden aparecer, como dijimos, más frecuentemente en uno u otro sexo. Hay 5 veces más estenosis pilórica, 3 veces más enfermedad de Hirschsprung y 2 veces más pie sambo y úlcera péptica en varones que en mujeres. Por el contrario, hay 6 veces más luxación congénita de cadera y 3 veces más artritis reumatoidea en mujeres que en varones. La tensión arterial y la hipertensión arterial esencial humanas son modelos muy útiles de rasgos multifactoriales. La tensión arterial es un rasgo continuo que mediante umbrales se puede hacer discontinuo, permitiendo así distinguir a los hipotensos y a los hipertensos de los normotensos. La susceptibilidad a la hipertensión arterial esencial y el riesgo de complicaciones de la misma son asimismo rasgos continuos. El componente genético subyacente en todos los casos es poligénico y aditivo. La etiología de la hipertensión arterial esencial es multifactorial y su heredabilidad del 50 al 60%. Para mayor información, pueden acceder al hipervínculo al pie. La susceptibilidad a la hipertensión arterial esencial se distribuye en forma normal en la población. El umbral que separa a la población normal de la hipertensa se fija conforme a criterios de mortalidad, morbilidad o beneficio terapéutico neto, y puede variar en función de nuevos conocimientos. La mortalidad relacionada con la hipertensión arterial esencial comienza a aumentar tan pronto se supera los 115 milímetros de mercurio de tensión sistólica y 75 milímetros de mercurio de tensión diastólica. Pero solo cuando pasa de los 130 y 80 milímetros de mercurio, la hipertensión arterial merece intervención higiénico-dietética, fase 1, y recién cabe medicarla cuando los valores exceden 140 y 90 milímetros de mercurio, fase 2. Las intervenciones antihipertensivas habituales incluyen reducir la ingesta de alcohol y/o sodio, bajar de peso, incrementar la actividad física y utilizar fármacos. La implementación de estas medidas en una población reduce el valor promedio de tensión arterial sistólica y mueve la curva de susceptibilidad hacia la izquierda, disminuyendo así la proporción de afectados y la morbimortalidad relacionada. Recuérdese que en las enfermedades multifactoriales, las intervenciones eficaces tendientes a modificar favorablemente el ambiente son preferibles a las genéticas. Las anomalías cromosómicas implican exceso o defecto de cromosomas enteros o segmentos cromosómicos de al menos 3 megabases. En cambio,
Las anomalías genómicas involucran segmentos más pequeños. En la mayoría de los casos, las anomalías de ambos tipos son adquiridas, pero a veces se heredan. Los rasgos correspondientes son complejos. El compromiso del material genético subyacente a uno de estos rasgos es más o menos variable, pero afecta a una región crítica mínima compartida por todos los pacientes. La imagen muestra la región crítica de la que todos los pacientes con síndrome de Down tienen 3 copias, la que citogenéticamente está en 21q22.13, o sea, en la subbanda 3 de la subbanda 1, de la banda 2, de la región 2, del brazo largo del cromosoma 21, y genómicamente comprende la secuencia limitada por los pares de base números 37.929.229 y 37.963.130. Las anomalías cromosómicas y genómicas se producen por reordenamiento o distribución anormal del material genético. Los resultados esperables incluyen fenotipos anormales alternativos, que pueden diferir o no en su viabilidad, e individuos sanos portadores o no de las anomalías equilibradas. El ADN mitocondrial humano es una molécula circular de 16.569 pares de base que incluye 37 genes. Hay unas 40 copias por mitocondria y cientos de mitocondrias por célula. Las mutaciones del ADN mitocondrial no son reparadas con tanta eficiencia como las del ADN nuclear y tienden a acumularse a mayor velocidad que las de este. Cada célula puede tener moléculas de ADN mitocondrial cuyas secuencias difieren, lo cual se denomina heteroplasmia. Moléculas mutantes y normales coexisten con frecuencia, y se ha demostrado que en algunos casos también hay heteroplasmia materno-paterna, por persistencia del ADN mitocondrial aportado por el espermatozoide, si bien la proporción de este en el cigoto es sólo de 1 en 1000. La expresión anormal sería facilitada por el consumo de energía, lo que explicaría que en muchos casos la enfermedad mitocondrial afecte primero a los músculos oculomotores y eventualmente comprometa al cerebro, músculos y corazón. Si la afección causada por una mutación del ADN mitocondrial se hereda, la herencia es dominante y como regla matrilineal. La epigénesis en humanos consiste en cambios más o menos limitados en la expresión de los genes, que por lo común son adquiridos y que por lo menos a veces son inducidos por el ambiente. Estos cambios se pueden establecer antes o después del nacimiento. En los casos en los que han sido heredados, su modalidad depende del sexo del progenitor de origen. Se establecen a través de modificaciones moleculares que no alteran las secuencias de los polímeros involucrados. Tales modificaciones son reversibles y probablemente son facilitadas por polimorfismos de ADN. La figura representa una familia en la que 2 primos hermanos están afectados. El mayor, cuadrado rojo, por un síndrome de Angelman, SA, y el que aún no nace, rombo magenta, por un síndrome de Prader-Willi, SPW. Los estudios cromosómicos revelaron que ambos pacientes tienen el mismo cromosoma anormal DER-T1015, derivado de un intercambio o translocación recíproca entre los cromosomas 10 y 15, y que la madre del primero, el padre del segundo y la abuela madre de ambos
tienen los dos cromosomas anormales producto de la translocación, lo que explica que sean portadores asintomáticos, símbolos horizontalmente partidos. En una palabra, ambos pacientes tienen la misma anomalía cromosómica, pero enfermedades completamente diferentes. ¿Por qué? La respuesta no la da la genética, sino la epigenética. Un paciente tiene el síndrome de Angelman y el otro el de Prader-Willi, porque en el primero, el cromosoma deficiente proviene de la madre, debido a lo cual la única marca epigenética hereditaria o impronta genómica presente en la región marcada por SNRPN es la del padre, y en el segundo paciente ocurre al revés. Lo que hoy se sabe de genética humana es muchísimo, pero lo que aún no se sabe es mucho más. 3.200 millones de pares de nucleótidos por genoma, 20.400 genes que codifican proteínas, 24.000 genes que no lo hacen, más de 6.000 enfermedades, la mayoría de ellas monogénicas, pese a que la mayoría de los pacientes con enfermedades genéticas tienen una base poligénica y multifactorial. Todos estos son datos que ciertamente impresionan. Sin embargo, apenas si hemos traspasado el umbral. Imaginemos que la base genética del ser humano es como un castillo de naipes. Gracias al proyecto Genoma Humano, conocemos la identidad de cada naipe, pero para la mayoría de ellos nos falta conocer su ubicación en el castillo y sus relaciones con los demás naipes. Como las distintas partes del castillo, los rasgos normales resultan por lo general del concierto armonioso de una gran cantidad de genes expresándose en un ambiente adecuado. Los rasgos normales monogénicos, si realmente los hay, son muy pocos. Si un naipe cae, se derrumba una parte o la totalidad del castillo. Asimismo, una mutación puntual afecta a un gen en particular y puede causar enfermedad, incluso la muerte, dependiendo del contexto genético en el que el gen se encuentra. Piensen ahora en el impacto que puede tener una modificación del genoma, para corregirlo o para mejorarlo. Piensen en el paciente y en su descendencia. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué intervenciones se pueden realizar, incluso en Tucumán? En primer lugar, ofrecer información por vía del asesoramiento genético. En segundo, colaborar en el diagnóstico. Luego, asistir en la aplicación de los tratamientos disponibles. No menos importante es investigar y así incrementar el conocimiento en la materia. Hay otras intervenciones como el doping genético y ciertas manipulaciones del genoma, que están fuera de los límites de la ética e incluso de la ley. En clases sucesivas se introducirá 4 de los 5 grandes grupos de técnicas disponibles para el diagnóstico genético, incluso en Tucumán: genealogía, genética bioquímica, citogenética y genética molecular. Pero se dejará la genética clínica para el módulo de manejo de pacientes. Excepto por algunos aspectos técnicos, las estrategias terapéuticas quedarán fuera del alcance de este módulo. A modo de panorama y en base al modelo de la interacción entre genotipo, fenotipo y ambiente hoy descrito, baste por ahora recordar que los medicamentos tradicionales suelen actuar a nivel del fenotipo y plantear problemas de ineficacia o efectos adversos en ciertos pacientes. Los protocolos de reemplazo de enzimas y otros productos génicos capaces de restaurar sus niveles normales, terapia genética, y las intervenciones tendientes a modificar
la expresión de los genes, terapia epigenética, están recibiendo cada vez más atención, pero aún son demasiado costosos. Desde 1990 se están aplicando protocolos experimentales de terapia génica orientados a insertar genes normales, corregir genes anormales o provocar la destrucción selectiva de células cancerosas, sin que se haya aún logrado prevenir por completo la inducción de mutaciones no deseadas. Descifrar la secuencia del genoma humano ha potenciado la búsqueda farmacogenética de marcadores que permitan predecir la eficacia y toxicidad de los fármacos en pacientes individuales, abriendo el camino así hacia la medicina personalizada y de precisión. Al mismo tiempo, la información lograda ha abierto el campo de la farmacogenómica, en pos del desarrollo de nuevos fármacos. Los ensayos clínicos de los mismos están catalogados y son accesibles a través del hipervínculo al pie. A fin de completar esta visión introductoria, es importante señalar qué competencias genéticas se espera que los estudiantes adquieran durante la carrera. El médico general formado en la UNT deberá ser capaz de reconocer el rol de lo genético en los rasgos de individuos y familias, realizar una evaluación clínico-genética, obtener información familiar y solicitar e interpretar los resultados de los estudios genéticos más utilizados. Ubicar, seleccionar, recuperar y sintetizar información relacionada con enfermedades genéticas y anomalías congénitas, y utilizarla para formular un plan de intervención apropiado. Comunicar tal información de manera clara, sin presiones ni sesgos personales, a personas de condiciones educativas, socioeconómicas, étnicas y culturales muy diferentes. Comportarse dentro de la ley, la ética profesional y los propios principios, como investigador médico y asesor genético compasivo, que reconoce sus limitaciones y no juzga ni presiona al asesorado, y continuar adquiriendo conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para atender pacientes con afecciones del material genético por propia iniciativa y durante toda la vida. Entre los recursos adicionales que se pueden emplear para ello están el libro de genética humana de Soledad Berríos del Solar, escrito en castellano y por lo tanto libre de los inconvenientes de las traducciones, y con un capítulo bastante detallado sobre bioética y eugenesia. El libro de genética médica de Pritchard y Korf, una especie de guía de estudio que brinda un panorama muy abarcativo de la patología genética, y cuenta con un extenso capítulo dedicado a los recursos accesibles mediante la Internet. El glosario genético en castellano del Instituto Nacional Americano de Investigación del Genoma Humano. El portal de búsqueda de resúmenes científicos de la Biblioteca Nacional Americana de Medicina. El portal de búsqueda de trabajos completos de la misma biblioteca. El portal que esa biblioteca provee para acceder al catálogo universal de genes y rasgos genéticos de herencia mendeliana en seres humanos, iniciado por Victor McKusick. Y el portal de búsqueda de monografías actualizadas sobre afecciones genéticas que tal institución incluye entre sus libros. En conclusión, primum non nocere, o sea, lo más importante es no hacer daño. Como toda acción humana en la esfera de lo viviente,
Las intervenciones genéticas requieren un marco ético que privilegia ante todo el no hacer daño. Hay que distinguir las intervenciones médicas de las eugenésicas. Es necesario utilizar críticamente los conceptos de genética que aparecen en la bibliografía. Las peculiaridades de los diferentes tipos de herencia en los seres humanos permiten su reconocimiento. El médico general debe ser capaz de evaluar al paciente con una afección genética, obtener información familiar, interpretar los resultados de los estudios genéticos más utilizados, integrar la bibliografía pertinente y brindar asesoramiento genético básico. Muchas gracias.